today's episode is in Spanish. Os damos la bienvenida a todos al último episodio de The People Will Talk podcast. Como ya ha indicado Enda, este episodio es en español. Está conmigo en el estudio, como siempre. Enda, ¿qué tal? Muy bien. Y tenemos hoy como invitada para nuestra entrevista a Marta Espinós. Ella es la directora adjunta de la Fundación Cultura en Vena. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantada. Pues nada, es un placer tenerte porque, bueno, la Fundación realiza un montón de actividades culturales muy interesantes y muy valiosas y tenemos muchísimas ganas de que le cuentes a todos nuestros oyentes toda la labor que realizáis en todos los ámbitos culturales, pero bueno, te dejamos que nos cuentes tú más en detalle. De principio nos gustaría saber un poco cómo surge la Fundación. Bueno, pues la Fundación Cultura en Vena surge oficialmente en 2019, pero digamos que el equipo que la empuja, ¿no? Que la crea, ha trabajado ya, en ese momento llevaba trabajando ya casi una década llevando música a hospitales, por tanto ya teníamos mucha experiencia acercando cultura al ámbito sanitario. Y nace, de pues, constatar la necesidad de contenidos que ayuden a la recuperación de la salud en todos sus ámbitos, sentidos y niveles, ¿no? Desde la salud física, emocional, psicológica, mental. Y durante muchos años habíamos comprobado los efectos de esta práctica artística en diferentes tipos de pacientes, diferentes servicios médicos, diferentes hospitales, y decidimos en 2019 no solo seguir con la música, sino también ampliarla a otras artes. Otras artes, en este caso, es el arte plástico, el arte visual. Y bueno, debemos de explicar por qué, ¿no? Porque nos centramos sobre todo en música y arte plástico, y es porque las personas, este equipo que está detrás de Cultura en Vena, pues el fundador es Juan Alberto García de Cubas, que es arquitecto, pero lleva pues más de 2 décadas como arquitecto museógrafo, diseñador de exposiciones de arte en los mejores museos de España y Europa. Y en mi caso, soy directora adjunta, Juan Alberto es presidente y fundador, y yo como directora adjunta tengo, digamos, mi perfil profesional, que mantengo absolutamente, al igual que Juan Alberto, el suyo. Soy pianista, soy concertista de piano, de música clásica, y por tanto tenemos un conocimiento no solo del mundo de la cultura, sino de estas dos subáreas, por decirlo de alguna manera, en el que tenemos muchísima experiencia, ¿no? Así que esta es la semilla de la fundación, que tiene raíces pues más de 10 años atrás. Y Marta, has hablado un poco de todo lo que haces y tu fundación también. Y quiero preguntarte en general, ¿cuáles son sus objetivos y qué áreas de la cultura comprende? Bueno, nuestro lema o nuestro eslogan es, como ya habréis visto por ahí seguramente, que la cultura beneficia seriamente la salud, ¿no? Nuestro objetivo es acercar diferentes artes, diferentes manifestaciones culturales allí donde no suelen llegar. Y estos son principalmente áreas vulnerables, como son los hospitales, el ámbito sanitario, pero también las zonas rurales en riesgo de despoblación, ¿no? Donde esta oferta cultural pues es mucho más difícil
que llegue y que sus habitantes pues, tengan acceso, ¿no? Entonces nos centramos por estas cuestiones que acabo de explicar anteriormente, nuestro propio, nuestro propio círculo profesional en el arte plástico y la música, pero también la literatura, como hablaremos a continuación, y todos estos contenidos siempre comisariados de una manera muy cuidadosa porque están específicamente diseñados para nuestros principales beneficiarios, que son los pacientes, sus acompañantes, sus familiares, el personal sanitario y también pues, estos habitantes de las zonas rurales despobladas. Pero es importante subrayar, dejadme si hago este inciso, que este lema de que la cultura beneficia seriamente a la salud no es algo en lo que nosotros creamos, que por supuesto creemos firmemente en ello, sino que ya está avalado por la ciencia. Es decir, ya existe un marco institucional europeo y es que la Organización Mundial de la Salud, específicamente su oficina para la región europea, publicó un importante informe sin precedentes en 2019 que se titulaba ¿Cuál es el papel? Está en inglés, pero bueno, traduzco. ¿Cuál es el papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar? Y estaba apoyado este informe en centenares de estudios científicos sobre estos efectos de diferentes artes aplicadas en el ámbito sanitario, en diferentes patologías y el efecto tremendamente positivo que tienen, ¿no? De tal manera que basados en este informe, pues digamos que la OMS ya insta a los gobiernos de la región europea a que implementen las prácticas artísticas en el ámbito sanitario, no solo como una manera de prevenir la enfermedad, de promocionar la salud, sino también como parte de su gestión y del tratamiento de la enfermedad. Es decir, que esto es totalmente algo muy innovador y que ya tenemos, digamos, la prueba científica de que esto es así. Entonces, bueno, las áreas, digamos, culturales o artísticas que manejamos, pues bueno, como comentaba, la música es una de ellas. Tenemos nuestro programa MIR, que hacemos este juego de palabras con los músicos que no médicos internos residentes. Los músicos internos residentes es un programa que quiere implementar la figura del músico como un trabajador más de la sanidad, ¿no? Y que ver a un músico tocando a pie de cama pues ya cada vez sea algo más frecuente. Por tanto, es un programa de música en directo con músicos de alto nivel que tocan en hospitales, ¿no? En diferentes áreas de servicio hospitalario. Nuestro programa Arte Ambulatorio lo que hace es, digamos, organizar exposiciones de arte plástico. Trabajamos con reproducciones cedidas por importantes museos, reproducciones de obras de arte que hemos seleccionado con mucho cuidado y a las que añadimos, digamos, una cartela muy diferente a la que una se puede encontrar en el Museo del Prado, ¿no? Por ejemplo, nosotros elaboramos unos textos muy pensados para nuestros beneficiarios, para los pacientes, para el personal sanitario. Por tanto, reinterpretamos esas obras de arte desde el punto de la salud y del bienestar. Otro de nuestros programas es Vulnera, que es un programa ya específico para el personal sanitario. Después de pasar la crisis del COVID, que sabemos que afectó muchísimo al personal hospitalario, sanitario, médicos, enfermeras, etcétera, pues pensamos este programa específicamente para ellos, en el que ofrecemos música muy escogida y visitas guiadas a museos e instituciones culturales, en el que hemos hecho de nuevo un comisariado pensando en ellos y en el que se ofrecen estos contenidos teniendo muy en cuenta su realidad, ¿no? Su realidad laboral, la realidad
en los hospitales, etcétera, ¿no? Por tanto, es un programa también muy específicamente pensado para este perfil. Bueno, y tenemos otros programas basados en la literatura que creo que me vais a preguntar ahora mismo por ellos. O sea que ahora los... Pues bueno, la verdad es que es fascinante la cantidad de áreas que cubrís y sobre todo la cantidad de personas que se benefician de vuestras actividades, porque no solamente son los pacientes, sino también las familias, por supuesto la gente que está cuidando de otros, que necesita ese apoyo y en particular los sanitarios, ¿no? Yo tengo varios sanitarios en mi familia y sí que es verdad que, bueno, pues al final resulta bastante duro y está bien que alguien se acuerde de ellos y les preste apoyo también. Nos has contado un poquito de todo, pero barremos para casa y nos gustaría saber concretamente un poquito más sobre vuestros programas relacionados con la literatura. Tenéis un programa que se llama Érase una voz, que bueno, donde cuentacuentos y narradores pues hacen las estancias hospitalarias de los niños un poquito más amenas. Y no sé, ¿nos podrías decir un poco, creo que se estrenó el año pasado, cuál ha sido vuestra experiencia con los pacientes y con los acompañantes? ¿Qué reacciones habéis recibido por su parte? Bueno, pues la acogida ha sido maravillosa. Este programa Érase una voz, que son cuentos por vía oral para sentirse mejor, así es como lo subtitulamos. Bueno, como sabes, nace de una iniciativa de la escritora Irene Vallejo, que tenemos la suerte de que es embajadora y madrina del mismo, que junto a nuestra fundación pues creamos, digamos, este programa con el objetivo de vertebrar esta nueva idea, ¿no? de programa de experiencia hospitalaria que está basada en el arte de contar historias, ¿no? Como una herramienta terapéutica. De tal manera que, como bien dices, el año pasado, alrededor de la fecha del Día del Libro, se inauguró en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde desde entonces pues, beneficia pues, tanto a pacientes pediátricos como a sus acompañantes, ¿no? Como digo, la recepción ha sido extraordinaria. La directora artística del programa es la narradora Cristina Verbena y ella pues, nos reporta al detalle, porque nosotros tenemos nuestra sede en Madrid y no podemos estar presencialmente en todas las sesiones, que son mensuales. Una vez al mes pues, un narrador o narradora visita el aula pediátrica del Hospital Miguel Servet y pasa allí una hora con las niñas y niños que están allí hospitalizados. Y como decía, Cristina Verbena, la coordinadora artística, pues nos reporta con todo detalle cómo disfrutan con cada sesión los y las pacientes, cómo se evaden totalmente por un ratito de su realidad cotidiana. Pero no solo ellos, también las profesoras del aula hospitalaria, los padres y madres y el resto del personal sanitario, pues para ellos es una experiencia muy enriquecedora. Permíteme que un pequeño matiz, porque has utilizado la palabra amenizar, ¿no? Bueno, o has dicho que estas actividades hacen más amena esta estancia. Por supuesto que sí, pero hay que decir que su efecto va más allá, ¿eh? Por si los espectadores que nos están, bueno, los escuchantes que nos están escuchando no lo conocen, vale la pena mencionar que en los últimos años se han realizado estudios clínicos que demuestran este valor, el valor de contar historias en el ámbito sanitario, porque los cuentos tienen un efecto positivo sobre la ansiedad, los trastornos de conducta en niños, por ejemplo, que se van a someter a cirugía. Existe otro estudio que demuestra que escuchar cuentos incrementa la oxitocina, que sabemos que es esa hormona del amor, ¿no? del bienestar. Aumenta la oxitocina, las emociones positivas, disminuye el cortisol, que es la llamada hormona del estrés, y el dolor en los niños hospitalizados. También hay otro estudio que ha aplicado a la enfermería, pues demuestra que el uso terapéutico de las historias
estimula los vínculos, los revaloriza, reduce la ansiedad en los niños y en sus familiares, bueno, promueve la educación en salud, aparte de que es una herramienta y una medicina, entre comillas, de muy bajo coste, ¿no? O sea que en resumen ya existe una evidencia científica que asegura que esta narración de cuentos en el ámbito hospitalario pues es una buena estrategia, ¿no? Que se puede utilizar para la recuperación, el control del dolor, la reducción del estrés, los traumas que resultan de la hospitalización, ¿no? Tanto para un niño pequeñito como para su acompañante. O sea, que no solo amenizan, que también, sino que ya podemos hablar de que hay un componente terapéutico importante. Y Marta, mencionaste Irene Vallejo y de hecho nosotros conocimos el proyecto a través de ella. Me imagino que es algo emocionante contar con ella. ¿Y qué significa para el proyecto tener una madrina como ella? Bueno, para nosotros es un honor, ¿no? A nivel personal, pues admiramos y conocemos la obra de Irene y a nivel personal la conocimos en un encuentro que tuvo lugar en nuestra sede. Nosotros brindamos de manera totalmente desinteresada un encuentro del Club de Lectura del Suma 112, que es el servicio de urgencias de la Comunidad de Madrid, de urgencias médicas. Este club de lectura lo organiza Ana Ruiz, que es enfermera del Suma, es escritora, bueno, es la autora de Libros que salvan vidas, libro, como quizás sabéis, donde cuenta su experiencia en el hospital de campaña que se creó INIFEMA para la crisis sanitaria que desató el coronavirus, el COVID, y donde ella, Ana Ruiz, creó la biblioteca para pacientes Resistiré. Entonces, bueno, ella es una lectora empedernida, conoce a Irene, organizó este encuentro en nuestro estudio y allí, pues, bueno, surgió ya un poco más el flechazo, ¿no? A nivel personal con Irene. Allí Irene compartió su vivencia personal, que, bueno, la explica muchas veces, ¿no? De cómo a raíz de tener a su hijo en el Hospital Miguel Servet, que nació con ciertos problemas de salud, y cómo los servicios del Miguel Servet pues ayudaron, se volcaron en los primeros meses de vida de su hijo, y ella cuenta muchas veces cómo considera que la sanidad pública pues ayudó, ¿no?, a gestar también el infinito en un junco, porque sin esa ayuda, sin esos cuidados, ella no podría haberse dedicado, ¿no?, a esa labor de escritura. Y en agradecimiento a estos cuidados de la salud pública, pues decidió donar los beneficios de su segundo librito, un librito del Manifiesto por la Lectura, pues a una causa benéfica, ¿no?, que tuviera, digamos, como beneficiarios también a las personas usuarias del sistema de salud, ¿no? Para nosotros, bueno, pues fue un lujo, y además en Cultura en Vena creemos que el modelo, o sea, esta acción que ha realizado Irene puede ser un modelo a seguir por otros creadores, otros artistas, escritores y escritoras de prestigio que quieran, como ella, devolver parte de lo que la sociedad les ha reconocido, ¿no?, pues a través de nuestros programas en hospitales, de tal manera que aquella disciplina artística a la que se dedican estos donantes, entre comillas, ¿no?, podemos llamarles embajadores como ella, que han amadrinado un programa, pues pueda ser esa disciplina artística que se aplique de manera terapéutica a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no?, como son los pacientes de un hospital. Por tanto, es un modelo que ojalá sepamos desarrollar, ¿no?, porque es muy interesante también a nivel social, digamos. La verdad es que, Marta, por lo que cuentas, se crean unas sinergias muy interesantes y además es bueno, bidireccional, ¿no? O sea, todo el mundo se beneficia y
y sí, ojalá sea un modelo que se pueda desarrollar en todos los ámbitos. Tenéis otro programa que se llama Pequeños pacientes, grandes lectores, de nuevo relacionado obviamente con los libros. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre de qué trata, en qué consiste? Pues sí, mira, Pequeños pacientes, grandes lectores es un programa de incentivo a la lectura y a la escritura en hospitales y también en escuelas rurales. Y está dirigido a niñas, niños y jóvenes. Digamos, en el ámbito de la pediatría, pues es hasta los 18 años. Así que el objetivo de este proyecto pues, es incentivar, ¿no?, a estos pacientes que pueden ser tanto ingresados como ambulatorios y a los alumnos de escuelas rurales, pues incentivarlos a la escritura y lectura de cuentos que además hemos decidido que estén basados en las emociones, ¿no? Así que las niñas, niños jóvenes que participan pues escriben un cuento para uso y disfrute de otros niños y niñas, ¿no?, así como el público en general. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este proyecto fue gestado durante la pandemia, por tanto, era impensable la presencialidad en los hospitales y nació en origen como un proyecto muy digital, ¿no? Para ello creamos 12 videotalleres que están colgados en nuestro canal de YouTube, cuyo contenido aborda pues, la gestión de las emociones, pero también aspectos básicos de la escritura creativa. Esto, como digo, fue durante la pandemia. Actualmente ya realizamos, además, talleres presenciales en diferentes hospitales, pues para pacientes de diferentes perfiles, diferentes edades, en aulas hospitalarias, unidades de psiquiatría, infanto-juvenil, etc. Este es un programa que ha tenido muchísima acogida, especialmente en aulas hospitalarias, que han decidido, digamos que incluirlo en su currículum escolar, como parte de las actividades del día a día. Estos cuentos que nosotros recibimos forman parte, todos, sin excepción, de una biblioteca que publicamos online en nuestra web, una biblioteca digital, y después una selección de ellos pues, participa en una exposición itinerante por hospitales dentro de nuestro programa de arte ambulatorio de exposiciones en hospitales, que ya ha visitado, bueno, ha visitado en varias ediciones el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es uno de nuestros embajadores que más aplican en el día a día este programa. También está ahora en Ourense. Es una exposición que, bueno, que está también en varios hospitales de la Comunidad de Madrid. Y que hay que decir, por supuesto, que Pequeños pacientes, grandes lectores es un proyecto subvencionado por la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, que es una subdirección del Ministerio de Cultura y Deporte y que nos ayuda a llevarlo a cabo. Y siempre hay que decir que es importante este tipo de ayudas porque todavía no existe en la legislación, en el marco, digamos, legislativo español, pues una parte presupuestaria dedicada específicamente a la cultura en hospitales. Por tanto, esto que, bueno, que nosotros también estamos trabajando, haciendo incidencia política para que cada vez haya más conciencia social y se pueda destinar una parte de los presupuestos públicos a estas acciones, ahora que están totalmente respaldados por la ciencia, pues mientras tanto estas ayudas, digamos, dentro del Ministerio de Cultura, pues nos resultan muy útiles, aparte de la filantropía privada, que, por favor, hemos de decir, bueno, aparte de la privada a nivel individual, como puede ser la de Irene Vallejo, pero también de otras fundaciones privadas como Edmund de Rothschild Foundations o la Fundación Danielini Nacarasa, que nos han apoyado en el pasado con nuestro proyecto MIR, o la Fundación Reale, por ejemplo, que pues, bueno, ponen los dineros para que esto sea posible. ¿Y cómo de importante es para los pacientes ser ellos quienes escriben las historias, además de escucharlas? Bueno, vosotros yo creo que estaréis de acuerdo que la lectura y la escritura son como las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Claro. Entonces, sí. si ya hay beneficios, como os comentaba antes, con estudios científicos que lo avalan,
en la escucha de cuentos, pues claro, en la escritura se amplifican todavía más, ¿no? Yo creo que la capacidad terapéutica de la escritura está ampliamente demostrada en muchos ámbitos. Hay muchísima literatura científica que la respalda y además en este programa, además de ser conscientes de estos beneficios de la escritura, hemos querido poner foco en las emociones, de tal manera que esta serie de vídeos, de talleres en formato digital, ¿no? De vídeos que los realizamos en su momento con el apoyo, por supuesto, de psicólogas que nos asesoraron, ¿no? En el manejo de estas emociones básicas. Pues claro, esto todavía potencia más aún este efecto terapéutico y positivo de la escritura de cuentos, ¿no? Por tanto, digamos que es muy redondo, ¿no? en estos efectos realmente que ayudan y que complementan las terapias que estén ya teniendo, las terapias convencionales, ¿no? Que estén llevando a cabo en los hospitales sobre estos pacientes. Pues sí, por supuesto estamos de acuerdo, ¿no? En esa dualidad y por eso precisamente pues queríamos que le contaras un poquito más a los oyentes sobre cómo esa relación se manifiesta también en este tipo de programa, y bueno, pues el poder que tiene esa dualidad, ¿no? Entre la escritura y la lectura. Pero el programa se dirige a 2 ámbitos en concreto, ¿no? Que son tanto a hospitales como a escuelas rurales. Y quizá puede llamar la atención de primeras que se junten esos 2 ámbitos, ¿no? Y, ¿qué características en común tienen? ¿Por qué conviene, juntar esos 2 ámbitos? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, es cierto que puede costar el relacionar, ¿no? Mucha gente nos pregunta, ¿por qué trabajáis en hospitales y en zonas rurales? Bueno, porque son 2 zonas vulnerables, que consideramos vulnerables desde el punto de vista desde el cual nosotros trabajamos. Nuestro núcleo de interés es la intersección entre arte y salud. Y cuando la Organización Mundial de la Salud avala las artes, las prácticas artísticas y culturales como un buen medio que puede tener efectos positivos en nuestro bienestar y en nuestra salud, no solo recomienda que se implemente en el medio sanitario, sino que hace además un hincapié especial en las comunidades rurales, donde el aislamiento social puede ser causa de soledades no deseadas, que ya es todo un problema de salud pública, ¿no? Es decir, que en estos ámbitos donde, como digo, estas ofertas culturales llegan de manera muy, 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 muy puntual, muy aislada, no tienen el privilegio que podemos tener en zonas más urbanas, donde la oferta cultural es abrumadora, ¿no? Por tanto, son zonas igualmente vulnerables y nosotros los acercamientos que hacemos a las zonas rurales siempre son desde este punto de vista, ¿no? de la salud y el bienestar. Por tanto, encontramos beneficiarios que se pueden, valga la redundancia, beneficiar, sacar mucho provecho de que se les acerque unos contenidos que de otra manera pues podrían tener dificultad en acceder a ellos, ¿no? Y para terminar la entrevista, quizás la pregunta más importante es que ¿cómo puede colaborar el público con vosotros? Bueno, esto es cierto, ¿no? Es importante. Nosotros, estamos en todas las redes sociales, bueno, casi todas. Estamos en Instagram, nos pueden seguir Instagram, en X, en LinkedIn, en Facebook. También agradecemos mucho, por supuesto, cualquier donación que a título individual alguien desee hacer. Tenemos en nuestra web una pestañita de colabora donde se puede hacer una aportación económica, donde también se puede encontrar el contacto para ofrecerse como voluntario, como voluntaria, con un perfil profesional
diferentes perfiles profesionales nos pueden venir muy bien, ¿no? Para nuestra estructura, que hemos de decir que es muy pequeña. Aunque hacemos muchas cosas, la copa del árbol es muy frondosa visualmente, pero nuestro tronco es todavía frágil. Somos un equipo muy, muy pequeño, actualmente de 4 personas y bueno, pues cualquier ayuda pues es muy bienvenida, ¿no? En ese aspecto. Pues Marta, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por contarnos toda la labor tan importante, ¿no?, que realiza la Fundación Cultura en Vena. Pondremos los enlaces a vuestras redes sociales también en la descripción del podcast. Tenemos muchos seguidores, no solo en España, sino en otros países que quizás estén interesados también en saber más y en colaborar. Y nada, no nos queda más que darte las gracias. Bueno, Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros por el interés, porque para nosotros también es muy importante que, digamos que en los diferentes protagonistas del sector cultural, y vosotros sois pues uno de esos actores, ¿no? De esos sí, protagonistas del ámbito de la cultura, de la literatura en vuestro caso, pues haya interés, surja ese interés y esa conciencia, ¿no?, sobre los beneficios que las artes y la cultura pues tienen en nuestro bienestar, y para que la cultura pues sea algo se reconozca como algo tan necesario como el oxígeno, como nuestro alimento, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotros.